Buenas tardes. Esto siempre es una sensación para nosotros desde la CC30 como una cosa que nos corre por el cuerpo porque estamos muy implicados en nuestra historia. Yo de camino también quería agradecer ya de camino porque ya he hecho todo lo que tenía que decir y muy bien dicho Pepa, pues a doña Josefa Contreras, su labor de coordinación, que es el adalid de nuestro equipo y nuestra guía y nuestro referente en este trabajo. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a don José Veneroso. Es un experto que de casualidad, yo conocía sus trabajos, lo vi una vez en una de las jornadas del Instituto de Estudios Campos y Bartareños. Me sorprendió bastante su trabajo con la batalla que no fue la batalla, sobre la batalla no de Guadalete, sino en el Guadarranque. Y ahí es donde se inicia esta entrada de los árabes bereberes en el año 711 y me quedé muy sorprendido. Resulta que aquí está su primo y su mujer es una compañera mía de trabajo, fuimos a dar un curso a Gaby que nos acompañaba y hablando de las recreaciones y tal, y hablando de Roma, dice, no, yo voy a Roma con el primo de mi marido y que conoce Roma y tal, y no sé qué, y por curiosidad, pero ¿quién es el otro? Pues lo conozco y tengo ganas de conocerlo. Y nos presentó, y de aquí, pues mira, ha nacido que está aquí con nosotros. Tiene un cum laude, un doctorado de la UNED, y un trabajo magnífico. Y también nos ha hablado de unos libros que tiene muy interesante. Publica en la revista Caranda, en el Instituto de Estudios Campos y Bartareños, en la línea, en la que hay varias publicaciones y algunas de las capitaleras, Es una persona muy activa en la historia de nuestra comarca y lo que más me sorprende, por si alguno no lo conocéis, que estuvo cuando apareció el mosaico de Machenilla, cuando era pequeñito, y que conoce muy bien la historia de nuestro pueblo porque venía con su padre de pequeñito. Y esa dimensión que muchas veces en Jimena nos sentimos como una zona olvidada dentro de nuestra comarca, este hombre no la tiene. Él, Jimena, lo habla y cuando lo siente como algo de esta comarca y lo ha vivido desde pequeñito cuando viajaba aquí. Él nos ha mandado un resumen, hemos hablado y mejor que yo había hecho un resumen y he preferido contaros esta historia porque él nos va a contar ahora, él quería contarlo, yo también prefiero que lo cuente, que es el que no lo... Pero sí interesaba contaros esto, que lo tengáis de referencia. Este hombre conoce Jimena y conoce la historia de Jimena y nos va a contar una hipótesis sobre la toponimia del nombre de Jimena que yo todavía no sé nada, pero estoy deseando escuchar, porque le dejo paso. Adelante. En primer lugar, pues, agradezco la invitación que se me hace para participar en esta jornada, sobre todo con la persona del Guardo y completo. Y nada, ya digo que para mí es un honor y un gran placer estar aquí, además me trae muchísimos recuerdos, porque yo con Jimena, que no sé qué Jimena, me siento muy vinculado a Jimena y a su término municipal, porque siempre me paseaba primero con mi familia, porque mi familia estaba vinculada a la zona y luego después, pues mis investigaciones, pues conozco bastante la terreno. Hay un hecho que marca sin duda en nuestra zona el paso del mundo tan antiguo al alto medieval, la inclusión de los grupos árabo-bereberes en la península ibérica en 1311, en la tierra de la actual comarca del campo de Gibraltar. En primer lugar, los primeros desembarcos bereberes de Tacna de Chillán y también el enfrentamiento entre las tropas invasoras bereberes y las visigodas en julio de ese mismo año a orillas del Guadarranque. Asimismo, esta zona alcanzó un gran protagonismo en la llegada y en los primeros pasos de Al-Ándalus en lo que se refiere al ejercicio del poder y su organización territorial. Ya en 2002, han pasado ya unos cuantos años, durante una jornada me decía Jaime Sasún y Pereira que quedaba mucho por descubrir sobre la historia temprana de la Jimena
de la jimena musulmana. Siempre me llamó la atención ese periodo que transcurre desde el siglo III hasta la llegada de los árabo-bereberes a principios del siglo VIII. Ya en 2010, durante la jornada de historia del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño, celebrada en la estación, hice una primera aproximación al proceso de excedentarización de los primeros grupos árabo-bereberes en la zona y su importancia en la formación de alándaros. Transcurrido casi 14 años, tras la realización de una tesis doctoral en la que se revisa la entrada de estos grupos en la península, presento este trabajo que es parte de una futura monografía que llevará por título Parentesco y Territorio, la colonización bereber en la zona del campo de Gibraltar en el inicio del año 711-716. Tengo que advertir que en el caso concreto de la cuestión que vamos a tratar esta tarde, abarcamos un marco geográfico mucho más extenso que el del actual término municipal de Jimena, siendo consciente de los condicionantes espaciotemporales que siempre afloran en este tipo de estudios y también que en muchos aspectos nos movemos todavía en el campo de la hipótesis. Pero creo que es necesario ir estableciendo algunos criterios para poder seguir avanzando en el conocimiento de Jimena en el tránsito de la época antigua a la altomedieval. La exposición la he estructurado en varios apartados, como aparece en la imagen, y vamos a empezar haciendo, porque yo le considero, le otorgo a la archivo de la toponimia una gran importancia, un gran recurso en la investigación histórica. Entonces, es conocido que los materiales básicos de toda investigación histórica son las fuentes primarias y que principalmente se recurre a dos tipos de registros, el documental y el arqueológico. Con bastante frecuencia, ambos registros se complementan y no solo son necesarios, sino que incluso en muchos casos su combinación en la investigación resulta ser imprescindible. Es lo que sucede cuando el historiador, como documentalista, aborda el estudio de las onomásticas de los lugares, es decir, de la toponimia como fuente de información. Así entiendo que ocurre cuando el investigador consulta una fuente documental, un texto en el que aparece un determinado topónimo al que se le intenta localizar con ayuda de un minucioso examen cartográfico, un proceso donde con frecuencia es necesario acudir a otras disciplinas como la filología, la numismática o la geobotánica, para posteriormente, al rastrear sobre el terreno, proceder a su posible identificación, valiéndose de la observación directa y acudiendo a menudo y fundamentalmente a la arqueología espacial o del paisaje, para poder así determinar con exactitud el lugar del referido en el topónimo. Luego vendrá la inspección in situ y por último, si procede, la intervención arqueológica mediante cartas. Sin duda, en este procedimiento se imbrican ambos registros, el documental y el arqueológico. Así, uno de los recursos más importantes utilizados, como he dicho, en esta investigación ha sido el estudio y análisis de la toponimia, en particular de la que consideramos menor. Una toponimia menor, hoy prácticamente desaparecida en los mapas, pero que aún permanece en la memoria colectiva de los lugareños, que nos ofrece un conocimiento conservado a lo largo del tiempo, generación tras generación. Esta ayuda, ya destaco, que ha sido en muchos casos determinante. La toponimia menor fácilmente puede aportar datos que nos permiten muchas veces confirmar lo que ya queríamos saber o intuíamos, incluso a veces de forma directa nos puede llevar a nuevos planteamientos o conclusiones sobre cuestiones y aspectos poco conocidos del mundo rural antiguo. Por otro lado, y no menos importante en esta investigación, es necesario señalar que la arabización de la península ibérica a partir del siglo VIII supuso sin duda una deslatinización, pasando a grandes rasgos en términos lingüísticos la población indígena del latín, fundamentalmente en sus formas dialectales ibero-románica y afrorománica, al árabe a través del román andalusí, lo que conllevó la aparición y adaptación de palabras que, aun manteniendo en muchos casos una forma o parte latina, fueron modificadas con elementos árabes, dando lugar a una gran cantidad de términos romandalusíes visibles en los textos musulmanes conservados y que tanta importancia adquieren en el conocimiento del Al-Ándalus, particularmente en su época inicial.
Resulta evidente que los sistemas fonémicos del árabe, del bajo latín peninsular y africano, y también, aunque en menor medida del bereber, que entra en contacto a raíz de la conquista islámica de la península ibérica, dando lugar al romandalusí, eran considerablemente pares. La diferencia lingüística entre el árabe y el latín, básicamente en las señaladas formas dialectales del euroromance y el afroromance, eran enormes, por lo que la influencia quedaron en un primer plano en los aspectos más superficiales, sobre todo en particular en el léxico. Esto hay que tenerlo presente porque supuso la aparición de nuevas formas, unas formas híbridas o mixtas, en su mayoría en el ámbito médico, en el botánico, en el comercial, en el agrícola, en el doméstico y lo que para este trabajo más nos interesa, en el toponímico. En este ámbito, especialmente la influencia árabe, es bastante significativa y la bereber parece que también, aunque ha sido menos estudiada. Por esta razón ha sido de vital importancia acudir a distintos trabajos filológicos como muestra más evidente de que la cooperación entre distintas disciplinas debe ser en la actualidad una constante en todos los proyectos de investigación histórica. Así, repaso y posterior análisis de la actual toponimia de Jimena puede resultar sumamente interesante, no solo desde el punto de vista histórico, geográfico o arqueológico, sino también desde otras parcelas de estudio como la antropológica, la etnológica, la lingüística y la filológica. De este modo, he centrado mi interés en los topónimos que sin duda son de época medieval y de otros muchos que sospecho que también lo pueden ser. Es bastante frecuente, insisto, que la identificación y localización, en definitiva el rescate de un antiguo topónimo, proporcionen información arqueológica. De igual modo, ante la casi total ausencia de información precisa acerca de los primeros momentos de la invasión, hemos acudido a la consulta desde una perspectiva regional y a veces hasta local de documentos como ordenanza, repartimiento, deslinde, legajos notariales, de diferentes archivos y que hasta ahora no habían sido consultados o que habían sido utilizados, a mi juicio, de manera superficial e insuficiente. Queda pendiente, aunque estamos trabajando en ello, la revisión de las traducciones de fuentes realizadas en su día, teniendo en cuenta los conocimientos que actualmente se poseen sobre el tema. Por esta razón, he creído conveniente analizar desde nuevos prismas las fuentes cuyas traducciones han sido revisadas, lo que ha permitido en ocasiones la obtención de una panorámica renovada y la revisión de planteamientos antiguos que parecían inamovibles, e incluso en varias ocasiones la rectificación de enfoques propios que habían sido expuestos hace ya tiempo. Por lo tanto, repito que una forma de indagar en nuestro pasado es a través de la toponimia, a la que considero una importante fuente de información. Esta es la razón por la que vengo analizando desde hace bastante tiempo la toponimia conservada en el actual campo de Gibraltar. Concretamente, y hasta hace relativamente poco tiempo, a la hora de abordar un estudio sobre la sociedad andalusí, se le prestaba una mayor atención al examen del urbano, pero creo que es obligatorio e indispensable acudir al mundo rural de esta sociedad si verdaderamente queremos avanzar en el conocimiento de muchos aspectos poco o insuficientemente conocidos, incluso a veces en algunos puntos totalmente desconocidos de Al-Ándalus. Es el caso del hidroalismo andalusí, es decir, el estudio de los espacios irrigados asociados y justapuestos con la organización de espacios residenciales que nos acercan más verazmente a la sociedad andalusí. Muchas veces la toponimia coincide con una forma de reparto social del agua y la aplicación de técnicas hidráulicas que confirma la vinculación existente entre los asentamientos, principalmente alquerías, y los espacios agrarios irrigados adyacentes a ellas, de lo que afortunadamente parece ser que algunos todavía perduran en nuestra zona. Sostengo desde hace años que en el cono subpeninsular, como he dicho, el paso del mundo antiguo al medieval sobrevino con la invasión árabo-bereber en 711 y este acontecimiento es sin duda un punto de inflexión en la historia que acarreó unos cambios sustanciales en la vida de los habitantes de estas tierras, porque los primeros pasos al Al-Ándalus tuvieron sin duda lugar. Pero acerquémonos antes de adentrarnos en la toponimia de la zona estudiada a la población de Oba.
Ya en el siglo I a.C., seguimos fundamentalmente a Miguel Ángel Tabales, se tiene noticia de un asentamiento libio-fenicio denominado Oba, que es confirmado por una serie de monedas bilingües. También en un texto de Plinio en el que se describe la Bética aparece una población de procedencia africana, en concreto púnica, asociada a los asentamientos interiores de una ancha franja costera y que se correspondería con Oba. Hay que relacionar este enclave, siguiendo entre otros autores a Salvador Bravo, con la Sicu, pues ambas poblaciones, de pasado púnico y asimiladas por Roma, mantuvieron parecidos procesos de desarrollo hasta época tardorromana. Se trata principalmente de una relación geoestratégica en el control de la zona del río Guadiaro, también del Genal y el Gargantos, un espacio que comunicaba la costa con la serranía. Estas dos poblaciones estaban comunicadas por una vía natural en la que aparecen otros enclaves menores, muchos de ellos en la vega jalonando los ríos de la zona o situados en pequeñas lomas. Con la ocupación romana y la clara dependencia de Carpella, aparece el enclave de Oba con la denominación de República Obensis, es decir, al menos desde el gobierno de Vespasiano, en 69 después de Cristo, a esta población se le había concedido el Estatuto Municipal de Derecho Latino. Sin embargo, a partir del siglo III, existe un vacío documental con respecto a Oba que se vería afectada, así al menos lo sostengo yo, por el proceso de ruralización en curso, quedando el recinto amurallado como puesto de control y vigilancia y probablemente como centro de culto. Hasta que la arqueología no se pronuncie, debemos ser cautos en el estudio de que este periodo, pero todo parece indicar que tras la invasión de los Mauri a finales del siglo II, la población entra en un proceso de inestabilidad. Desde luego, este enclave se vio condicionado por la presencia germánica y bizantina. Hay evidencia de la utilización del recinto en época bizantina y tenemos en cuenta la tipología de parte de la cimentación y se puede especular, tal como señaló el profesor Tabales, que la doble muralla defensiva que ofrece la torre del homenaje es de inspiración romano-bizantina, lo cual yo también lo comparto. Los vestigios encontrados en las mesas, los antonianos del siglo III en San Pablo, una lucerna de bronce del siglo IV y en el Cerro de los Zarzales una moneda de Constantino, también del siglo IV, entre otros hallazgos, nos pone sobre la pista de la continuidad en la zona de asentamientos importantes. Para algunos autores se detecta un periodo de crisis desde el siglo II al IV después de Cristo que reduce notablemente las actividades socioeconómicas en toda la región del conocido como Círculo del Estrecho, viéndose afectados los núcleos rurales. Igualmente, estos autores señalan que durante el siglo IV se produce una clara reactivación de la producción y el comercio que perdurará hasta finales del siglo VII o comienzo del siglo VIII. Me parece interesante resaltar en relación a esto que la presencia de abundante material cerámico en los alrededores del enclave de Oba viene a mostrar que durante los siglos VI y VII nuestra zona estuvo en contacto con el exterior, ya que se siguen realizando importaciones, en definitiva algún tipo de actividad comercial. El dominio político visigodo tras la destrucción y abandono de muchos de los núcleos poblacionales peninsulares en manos bizantinas no supuso la ruptura y desaparición de las transacciones económicas entre los dos estados, visigodo y bizantino, que continuaron produciéndose durante el siglo VII hasta prácticamente la llegada de los árabes musulmanes. Durante gran parte de este siglo, la ciudad debió quedar en poder de los bizantinos, formando parte de este enclave de su límite, es decir, de su frontera. Para entonces, Carpella había cedido en su importancia en favor de Traducta y esta permanecía en poder de los bizantinos, porque desconocemos una fecha exacta de cuándo fueron expulsados. Sostengo, y siguiendo principalmente al profesor Darío Bernal, y así lo recoge Jiménez Camino en un excelente trabajo, que existiese una microprovincia bizantina en torno al estrecho de libertad que perduraría hasta la conquista islámica, en base a una serie de indicios indirectos, entre los que destacan la ausencia de secas hispano-visigodas, a pesar de ser una zona de conflicto, el episodio del conde Julián transmitido por la fuente y la fosilización de esta demarcación de la futura cora de Algeciras en época islámica. Por lo tanto, el avance visigodo de 584 contra las posesiones bizantinas no produjo el sometimiento bizantino ni se vio materializado en un dominio completo de los territorios bajo los imperiales.
Es comúnmente aceptado que Málaga pasó a manos de visigodos en el 619 y Cartagena entre 624 y 625. Pero de traducta no conocemos una fecha exacta de cuándo los bizantinos abandonan la ciudad y se fue ocupada inmediatamente por los visigodos. Quizás la respuesta esté en que nunca se produjo una conquista militar visigoda completa y definitiva. Es decir, aunque en los últimos años del siglo VII se hallase ya en poder visigodo, al menos político, en lo comercial continuase tutelada por comerciantes bizantinos. Al frente de esta demarcación, un comitato, aparecía un cómico, había tomado el nombre de Julia Traducta. Así se encontraba la zona a principios del siglo VIII cuando se produce la entrada de los primeros grupos bereberes al mando de Talle Ben Sillá. Estoy convencido que intervenciones futuras darán luz sobre el periodo transcurrido entre los siglos III, IV y VIII en Oba. Ahora bien, desde el Bajo Imperio se venía produciendo en la península ibérica un proceso de ruralización que culmina en el reinado visigodo. Se trata de un proceso de importante consecuencia y que incide en el plano económico y en el social, y que conlleva la progresiva decadencia de muchas ciudades, provocando en algunos casos su total desaparición. Una de las consecuencias más significativas derivadas de la ruralización es la práctica desaparición de los modelos organizativos municipales. A partir de ese momento se desarrolla una nueva unidad administrativa de marcado carácter rural. En mi opinión, el posible abandono poblacional del recinto de Oba hay que relacionarlo, como he dicho, con este proceso de ruralización en una población que probablemente va estableciéndose en otros lugares, ¿sí? En la ladera del cerro entre ellos como la ladera del cerro de San Cristóbal, donde actualmente se encuentra el casco urbano de Jimena. Este complejo proceso de ruralización se intensificó en la península ibérica durante el último tercio del siglo VII. En estas tierras cercanas al estrecho, este proceso se verá reflejado en la proliferación de un importante número de asentamientos en zonas del interior que, junto a los núcleos poblacionales de la costa ya existentes, albergarán la mayor parte de la población. Son en gran parte asentamientos ubicados en espacios con recursos hídricos suficientes o próximos a estos. Aparece un gran número de unidades de producción agropecuaria que en su mayoría son asentamientos pequeños y dispersos, muchas veces herederos de los anteriormente existentes y reubicados con bastante frecuencia sobre antiguas villaes romanas, o siguiendo su tipología, generalmente los valles de los ríos o en sus inmediaciones. Abundan los enclaves en alto, sobre los pequeños montículos adyacentes a las cuencas, con fácil acceso, buena visibilidad y próximos a las tierras cultivadas, como son los casos, entre otros, de Montenegral y Santa Clara. Son enclaves habitualmente dependientes de una explotación agraria de mayor tamaño, como los fundis, que progresivamente van a tener, además de la económica, una función administrativa y político-social, sustituyendo en sus funciones municipales a la ciudad. Por lo tanto, nuestra zona contaba por esta fecha, además de con unos núcleos poblacionales considerables, entre los que destacamos a Sidona y Traducta, con una población dispersa en el medio rural y unos ritmos de producción que hacía posible una cierta actividad económica. En torno a estos núcleos aparecen los citados asentamientos menores, pero no solo en la línea de costa, como había sido practicado común, sino en zonas del interior con una relativa independencia económica y que permanecen de forma directa o indirecta relacionados con los enclaves poblacionales mayores. Sobre esta red de pequeños asentamientos se establecerán en un primer momento los grupos bereberes a partir de 711. Muchos de los asentamientos del interior aparecen jalonando los cursos de agua y sirvieron de base para la actividad agropecuaria, como ocurre en el caso del olivar. Así, las vegas y tierras colindantes a ríos y arroyos como el Guadarranque o Garganta y Guadiaro, entre otros ríos, mantuvieron una considerable explotación de sus recursos, si bien no ya con la misma intensidad que desde el Bajo Imperio habíamos mostrado, por lo que insisto en que hay que desechar la idea generalizada de que los árabo-bereberes al principio del siglo VIII encuentran al menos en nuestra zona un territorio despoblado y en decadencia. No obstante, el modelo de organización político-administrativo visigodo aparecía agotado y la desarticulación del sistema esclavista impedía reactivar las anteriores estructuras políticas, sociales y en parte también económicas.
Esta desarticulación del modelo productivo no se había completado aún cuando irrumpen los grupos árabo-musulmanes. La progresiva sustitución de la fuerza de trabajo del esclavo por la de campesinos dependientes implicaba la pérdida del protagonismo que antes tenía el esclavo en el sistema productivo. Pero esto no significa que la figura del esclavo hubiese desaparecido a la llegada de los grupos árabo-bereberes. Pues sí es cierto que el grupo poblacional mayoritario estaba conformado por los hispanos y por un gran número de dependientes, todavía entre estos destaca una importante cantidad de esclavos. Este grupo poblacional mayoritario está integrado por una población eminentemente agrícola, con lo que con la llegada de los árabo-musulmanes va a haber alterada la situación social. Los esclavos dejarán de tener ese protagonismo en el proceso productivo que anteriormente desarrollaban, y los libertos, los colonios y otras formas dependientes verán integrando en la incipiente sociedad andalusí como musaríes y como aparceros. Sin embargo, me consta que a pesar de esta visible desarticulación del sistema esclavista, existen al menos durante los primeros años de presencia musulmana muchas propiedades explotadas por esclavos, como aparece en algunas fuentes documentales. Una gran cantidad de textos figura como en los pactos que entre la clase dirigente visigoda y árabe se ceden las tierras, incluyendo tanto a los esclavos como a las bestias. Y además, por otro lado, el desmantelamiento de los latifundios esclavistas facilita la permanencia en las tierras de muchos de sus habitantes en una situación de total independencia. Entre ellos figuraban antiguos servis que continuaron en las tierras que venían trabajando. En realidad, y de forma paulatina, se produce la integración de las pequeñas explotaciones agrícolas en los latifundios, lo que origina la entrada en dependencia de sus propietarios, e incluso que una parte importante de la población de las ciudades emigre hacia las grandes propiedades buscando la protección de sus dueños. Junto a los asentamientos agrícolas independientes, pero conectados con una propiedad agraria, las antiguas villas del Bajo Imperio, aparece frecuentemente una serie de pequeños centros rurales habitados. En este momento prevalece el carácter rural de explotación agraria sobre el anterior de residencia señorial. Los dueños de las grandes propiedades mantienen en ese momento con la población residente unas relaciones de carácter personal y privado que sustituyen a las anteriores de tipo colectivo, desvinculándose así del poder estatal. Esta es, en esencia, la principal causa del fracaso del sistema estatal visigodo: las transformaciones socioeconómicas que debilitan las tradicionales bases en las que residían la estructura organizativa, política y administrativa de la sociedad romana. Las villas hispánicas, conforme pasa el tiempo, en un proceso ininterrumpido desde el siglo V al VII, abandonan su anterior aspecto lujoso, con espacios abiertos al exterior y gran profusión de ornato. Junto a las villas, e incluso a veces adosadas a ellas, aparecen unas construcciones de específico carácter religioso que en muchas ocasiones adoptan la forma de pequeños cenobios, iglesias o monasterios, o las conocidas como iglesias propias, construidas por los propietarios de Fulvi, los dominis, convertidos ahora también en patrones. Unas iglesias propias tanto para uso privado como para uso de la población dependiente asentada en sus tierras. Estas iglesias provocaron un importante enfrentamiento, pues ambas partes, los señores, los dueños y el clero, compartían los mismos intereses económicos e intentaban sacar provecho en beneficio propio. Estas instituciones van adquiriendo una mayor importancia en la medida en que se erigen en núcleos socioeconómicos que aseguran a sus fundadores, generalmente el propietario de la villa, unas rentas, lo que supone una mayor e imprescindible relación de dependencia de la masa campesina y el poder beneficiarse de las inmunidades que proporciona el ser considerado propiedades eclesiásticas. Junto a estos centros de población existe un hábitat rural, más o menos agrupado en pequeñas poblaciones o aldeas, conocidas habitualmente en la fuente como vicus. Muchas de estas aldeas surgen en las proximidades de una antigua villa señorial tardorromana. Cuando el hábitat parece más diseminado, existían a pies de camino, con frecuencia en un cruce, un determinado paraje utilizado convencionalmente como punto de reunión o hospitalia de la comunidad rural vecinal, con peculiaridades semejantes en muchos lugares a la de las posteriores asambleas vecinales. También era frecuente en este ámbito disperso y, como así lo creo, señal evolutiva de dicha comunidad, la aparición de parroquias que irán proliferando durante todo el siglo VI. Estas edificaciones de carácter religioso llegan a conformar una red de parroquias rurales.
En definitiva, esta fragmentación interna del Estado visigodo se acelera de forma notoria a partir del último tercio del siglo VII y principio del VIII. Y ante esta situación, el dominio árabe-bereber se fundamentará en una serie de pactos realizados con los diversos dirigentes de los centros de poder aristocrático, que eran los que verdaderamente ejercían el dominio, con total independencia sobre el territorio de la sociedad peninsular, y no con un poder central estatal. Los casos de Conde Julián, de Tumi y de Atobás son un claro ejemplo de todo esto. El espacio acotado en este estudio estaba recorrido por un ramal de calzada romana. Una vía, aunque menor y menos conocida, no por ello menos importante y transitada, que se internaba por la cuenca del Guadarranque e iba en dirección a Córdoba. Fue, según la refiere la fuente, la utilizada por Neo Pompeyo en el año 45 a.C. para ser derrotado en la batalla de Munda, para dirigirse de forma precipitada y oculta a Carpella buscando refugio. Y también fue la utilizada por Tari Ben Silla en 711 en su avance hacia el interior de la península tras el derrotado ejército visigodo. Esta ruta, que partía desde la cercana Carpella y transcurría por los valles del Guadarranque y en los Gargantes. Era con diferencia la más corta y rápida para adentrarse buscando el valle del Guadalquivir. Así, este ramal partía de las inmediaciones de Carpella en dirección al actual Castellar. Una vez repasado este enclave, el puerto de las Ruses y Cortijo Matilla, continuaba su recorrido por un camino aún existente en la actualidad, identificado sin duda con un tramo de la citada vía romana que transcurre por una zona llana de forma paralela a la línea del ferrocarril y muy cerca del cauce de los Gargantes. Después seguiría por el Cortijo del Olivar, la Barcilla, la Alcazofá, Cortijo Alcaidía o Patas Cortas, donde en la actualidad es prácticamente inapreciable el camino por las intensas labores agrícolas a la que se ha visto sometida esta zona, y la Bordada, dejando el Sanguinar, el Cortijo de Racamanta y las lomas de Cámara a la izquierda, y Marchenilla y el Cortijo de la Costa a la derecha, siempre por la margen derecho del citado río. Tendría a continuación su recorrido por las angosturas del Coto, las Rimas, pasada de Alcalá, con la Natoniesa de los Gargantas, la antigua Oba, y continuaría por el desfiladero que forma este río, identificando el desfiladero con la garganta de Algeciras, el Yacir al-Matic, que puede ser que diese en castellano al término Asomanillas. Ya la propia Oba con la puerta o entrada a la cura de Algeciras, que citada en la fuente, y dejando a un lado y a otro lugares como el citado de la Asomadilla, la loma de Altabaca, los Borriones, el Jateadero, la loma de Jerumbroso, loma de la Benazaña, la Huesa, las Canillas, los Cerquillos, Fasana, bien dirigiéndose a la izquierda por Benajú, bien continuando dirección Fantasía o por el puerto de la Vieja y los Charcones, un trayecto más largo pero con menos desnivel, dejando a la derecha Canuto Largo y el Pujeillo hasta llegar al Mojón de la Víbora. Para alcanzar este lugar, en el caso de Tari, en su avance hacia el interior, sus tropas habían marchado en este último tramo muy cerca del margen izquierdo de los Gargantes, hasta llegar a la actual zona de las Carnillas. Desde donde se desvía para tomar rumbo hacia el Mojón de la Víbora, dejando Puerto de Gari o Gali a la izquierda. A mi juicio, este topónimo puede derivar del puerto Gadi, al topónimo árabe que significa triunfador, y también yo creo que más exactamente puede significar puerto de la encrucijada, lo que en cierto modo confirmaría también la identificación del desfiladero de la Garganta con el paso de entrada de Algeciras. Este itinerario atravesaría en muchos tramos el propio lecho del río, transcurriendo durante un buen trecho por el cauce, siendo por lo tanto esta vía intermitente y muy difícil de identificar en la actualidad. Bien, sabemos que los grupos árabe-bereberes que se fueron asentando desde el principio del siglo VIII en la península ibérica presentaban como modelo natural y generalizado del agrupamiento social la organización tribal.
aunque la propagación del Islam y la instauración de un poder político estatal repercutieron de alguna forma sobre las estructuras sociales tradicionales de estos pueblos, su sistema social no se vio alterado esencialmente. De tal manera podemos afirmar, de su modo, que la organización social de los grupos árabo-bereberes que ocuparon militarmente la península no permitió ni tendió a una fusión rápida con la población indígena. Por otro lado, la incorporación de elementos bereberes a partir del siglo VIII supuso una reorganización del territorio que a grandes rasgos quedó vertebrado por una serie de núcleos poblacionales mayores junto a un conjunto de asentamientos de diversas etiologías y morfologías, como antes referido, de variado tamaño y conectados por un viario, su mayor parte de origen romano, todavía en esa fecha operativa. Ahora bien, tal como sucede en otras zonas dominadas por los árabes musulmanes, aquí se registra la dilatada permanencia del grupo de hispanovisigodos yuxtapuestos que constituyen otras tantas pequeñas unidades étnicas relativamente cerradas y que no se funden entre sí o bien lo hacen muy lentamente. Además, conforme se va estableciendo estos grupos bereberes, aparece un fenómeno antes prácticamente inexistente en este pueblo, como es la vinculación del grupo con el espacio que ocupa. Es decir, la fuerte estructuración social bereber no solo estará sostenida por la consanguinidad como anteriormente, sino que también en la de compartir un mismo territorio, convirtiéndose que variará según las composiciones características del grupo en una propiedad de la tribu con unos límites precisos e inquebrantables. El espacio ocupado adquiere ahora una mayor relevancia, si cabe, para el grupo, quedando la tribu como unidad territorial reflejada horizontalmente en el espacio, lo cual en nuestro estudio es bastante importante. Si nos ceñimos a los asentamientos estudiados, lo primero que llama la atención es la presencia de un considerable número de alcaldes. La mayoría de estas sufrieron varias importantes transformaciones a lo largo de los siglos. No olvidemos que muchas han venido siendo utilizadas a lo largo del tiempo con las consiguientes remodelaciones, ampliaciones, derribos, etc. Lo que ha maquillado su estado primigenio. Aparece otro tipo de asentamiento con relativa frecuencia, el Masha, otros también localizados que corresponden con la tipología de Daya, Harat, Ijisen o Boch, ¿no? A pesar de que la mayoría de estos asentamientos están claramente definidos, algunos se prestan a confusión a la hora de una posible identificación tipológica. Por otro lado, atendiendo al modelo productivo árabo-musulmán en el ámbito rural, hay que destacar que la unidad productiva estaba integrada tanto por el espacio productivo en sí, que podría presentar diversas tipologías como cura, condilla, maicha, es decir, alquería, finca y cortijo o marchal, como por la unidad receptora, principalmente un asentamiento más importante, con características defensivas y de donde derivaría el excedente bien hacia las poblaciones de mayor tamaño ciudades, bien en productos, bien en rendimiento. Conocemos esta zona adquiere muy pronto gran importancia porque desde un primer momento quedaron establecidos clanes bereberes. Estas tierras acotadas en este estudio, que coincide en gran parte con el actual término de Jimena, aparecían inicialmente integradas en la cura de Saduna y luego, conforme se fueron desarrollando los acontecimientos, en la de Yazid al-Hara. Con el paso del tiempo, estos asentamientos dejaron de tener carácter clánico-tribal que presentaban cuando se establecieron, aunque la situación político-social cambió con la llegada al trono de Abderramán II, que, como es conocido, llevó a cabo una profunda colonización del Emirato, logrando además que el proceso de islamización se acelerara con la inmediata consecuencia de una disminución de la población cristiana. Creo que en poco o en nada variaron los asentamientos durante el transcurso de la última época emiral del califato y en definitiva en los 2 siglos siguientes. Sobre la localización e identificación de posibles topónimos árabo-bereberes, vamos a seguir. Sería en la búsqueda de posibles topónimos con una procedencia árabo-bereber, me he topado con una gran cantidad de ellos que no tienen una etimología clara y concluyente, aunque me hacen al menos sospechar que tienen un origen medieval. Todos están en fase de estudio
La abundancia de vestigios que confirma el establecimiento temprano del grupo bereber en la zona de Jimena y tierra adyacente no se ve correspondida con la toponimia que ha perdurado. Sostengo que esto se debe básicamente a la existencia con anterioridad a su llegada de una serie de asentamientos, la mayoría, como he referido, de época romana, que fueron ocupados y reutilizados conservando su nombre o readaptándolo, y que no han sido transmitidos en gran parte hasta la actualidad. También sostengo que es debido a los procesos de repoblación efectuados a lo largo de los años, en particular en el llevado a cabo de forma inmediata a la conquista de Algeciras, mediante los cuales se originaron topónimos o se cambiaron mayoritariamente, despidiéndose a los nuevos propietarios de las tierras concedidas, como son, entre otros, muchos: Loma de Quiró, Loma de Tizón, Reino de Salmerón. También existe un número importante de asentamientos, aparentemente muy antiguos, que fueron abandonados quizás en épocas de Reconquista, y otros, al igual que ocurrió en otras zonas de Andalucía durante el primer tercio del siglo XVI, presentando en algún caso un rápido abandono como muestra de haber sido destruido con violencia. Pueden ser los casos de Darnao y de Cortijo de Buenas Noches. Aunque en la actualidad llevo a cabo un estudio sobre la toponimia de esta zona, cuyos resultados están previstos que sean publicados al final de este año, me parece interesante citar o hacer cierta referencia concreta a algunos topónimos ya desaparecidos y a otros actuales que sirven para ilustrar esta exposición. Aquí puedo citar topónimos que no tienen una etiología clara, como Arroyo del Perejil, en Alcachofá. Otros, por el contrario, se la tienen aludiendo a características morfológicas o geobotánicas del lugar, como el Indicar, el Esparragar, los Arenales, las Naranjas, el Avisolán, los Canchuelos, las Erizas, los Gavilanes, el Salado, el Sanguinar o la Loma de la Lumbrosa. Sin embargo, existe una serie de topónimos para designar asentamientos y distintos elementos geográficos que tienen una clara etimología arago-bereber, entre los cuales aparecen algunos que pueden ser datados de fechas tempranas, como el Ojarganta, pues aunque se suele aceptar que la forma oz deriva de la voz latina de faufasis, es decir, fauces, en el sentido de angostura que forma un río entre dos elevaciones montañosas, no habría que descartar que en este caso en concreto, en referencia a este hidrónimo, pudiese derivar de la voz árabe foz, es decir, quedaría en romano así la forma alfoz, por lo que podría ser identificado los gargantas como garganta que da paso al distrito rural, a los campos, en definitiva al alfoz de Algeciras. Otros topónimos serían Alcaría de Buceite, que para mí vendría de Cebú, una o Sanchina, y Saite sería aceite. Benasaina, sin duda un antropónimo, es decir, un topónimo que hace referencia al nombre de una persona, porque a veces, tal como he señalado en otras ocasiones, si asociamos toponimia y posibles puntos de asentamiento, el panorama que observamos puede ser bastante significativo, pues la relación existente entre pobladores y topónimos es muy habitual en sociedades segmentarias como era la bereber, pasando con frecuencia a ser denominado el asentamiento o la propia zona clánico-tribal y sustituciones con el nombre del linaje o del clan fundador. Continuamos con Almoraina, aunque de fecha posterior y referencia a un impuesto. Tenemos Fasana, con la misma etiología que Fasina, Benajú, otro antropónimo, Almendrí, el sitio con almendros, Taramal, Majarambú, proveniente de mar o manjar, prado, llano y del sufijo prerrománico imbú, pozo, agua, manantial, aunque curiosamente este término también aparece en lengua bereber. Barría, a veces aparece como barrida, es bastante probable que venga del albarbajarat, es decir, caserío de bereber, o lo que puede ser más exacto, albaranistán, con abundantes vestigios de época tardorromana. Ibralmedina le llama Almedina, Altabaca, para mí haciendo referencia a un recinto refugio, Albaca, es decir, en alto, un refugio en alto. Además, otros topónimos hay que tomarlo con muchísimas reservas, parecen hacer sospechar la existencia de un asentamiento árabe como Oratorio, La Lapa, con el significado de la cueva, Jateadero, La Bordalla, Cortijo del Jato, Granado, Maravilla, La Japanillera, La Granadilla, Parpagón, en referencia a dos propiedades unidas, Los Jardales, del étimo árabe Jardá, la parte baja, es decir, la parte baja de un monte donde se cultiva, y Arroyo de los Jardales. Muchas veces la toponimia coincide con una forma de reparto social del agua y la aplicación de técnicas hidráulicas que confirma la vinculación existente entre los asentamientos, principalmente
de Alquería y los espacios agrarios irrigados adyacentes a ella. Creo que pueden ser los casos del Cañuelo, que puede provenir de Caracha, la Argendía, la Urquezuela, la Arroyo de los Barbales, los Moleros, el Rehue, que aunque data del siglo XVIII, su origen es bastante anterior, Puente del Poarrón, los Chorros, Arroyo Alcayá, la Cañilla, Puente de Arrebadero de los Esquijos o los Chascones. Otros hacen claramente mención a un asentamiento musulmán como la Moracha, la Casa de la Alcaría, el Mezquitón, el Rollo de la Morisca o la Mezquitilla. Una serie de asentamientos coinciden con otros anteriores, como lo confirman los restos localizados en superficie e incluso en algunos casos los propios topónimos fonéticos de origen indígena, romanos y visigodos, como Zambana, Venta del Conejo, Santa Clara, el Olivar, Patacorta, el Gaucinato, el Tueco, Archenilla, el Collado, Cerro Carretero, Parrarejo, Cerejana, el Papudo, Cortillo de la Bomba, la Huesa o de la Fosa, o los citados de Barbilla y Ursell. Muchos de los topónimos manejados no tienen una clara etiología, sino que presentan una forma híbrida de distintas lenguas presentes en la península. De esta manera, son frecuentes las deformaciones fonéticas de topónimos originales que han dado lugar a otros, a menudo por la simple asociación de modelos, ideas o conceptos, casi siempre facilitadas por la evolución dialectal o del habla vulgar, y también por confusión o por presentar en su origen una difícil fonética o grafía, como lo antes mencionado de Ocagranta, Majalambú y Altabaca. En este caso, de la Altabaca, repito, en referencia a un refugio alto, es decir, un espacio rodeado por una cerca que se puede encontrar dentro del recinto de una fortaleza o a veces en el exterior, pero muy próximo. Y lo resalto porque en nuestra zona existen varios. Un número importante de ellos, que muestran el sufijo ana o uona, por deformación fonética de la A en O, lo relacionamos con antiguas villas o posesiones romanas, como Zambana, Fasana o Cerejana, ¿no? Que sostengo que se trata de un arqueotopónimo derivado de Ceres, la diosa romana de la agricultura, de la cosecha y de donde proviene el término cereal. Bien. En cuanto a la población de Bereber que quedó instalada en esta zona a partir de 711, no nos atrevemos a cuantificarla ni tan siquiera de forma aproximada. Pero es cierto que debió de ser bastante importante y pudo aumentar de forma progresiva. Y sí es cierto que durante 740 se produce una gran hambruna debido a las malas cosechas obtenidas como consecuencia de un largo periodo de sequía que provocó el regreso de gran cantidad de bereberes al norte de África. Creo que la zona estudiada poco afectó. La población se mantuvo dispersa y mayoritariamente en el ámbito rural. Ahora bien, esto no significa que no hubiese una organización. Pienso, siguiendo el modelo clánico-tribal bereber, que se formaron espacios delimitados, valles, lomas, franjas costeras, ¿no? Estableciéndose en zonas que habían estado ocupadas anteriormente y en otras distintas donde, como se ha señalado, aparece una serie de asentamientos muy dispersos, pero que se presenta en muchos casos una organización y distribución a través de algún modelo de asamblea familiar vecinal, igual muy parecido al bereber de Al-Yamat, existente todavía en el norte de África, que utiliza como centros de concentración lugares religiosos. Pensamos que el actual emplazamiento de Jimena y del que recibe su nombre puede ser un ejemplo de este tipo de asamblea. Es decir, la morfología de los asentamientos es bastante peculiar, con caseríos o aldeas denominados a veces con el nombre de clan, como antes dije, ya que sus miembros se consideran parientes e integrados cada núcleo en una decena o veintena de hogares, frecuentemente dispuestos en grupos de 3 a 10, que aunque dispersos aparecen dentro de un determinado lugar bien delimitado. A veces los alrededores de una población más importante, los asentamientos bereberes, generalmente ubicados fuera de la influencia urbana, lograron mantener durante más tiempo sus tradicionales formas organizativas clánico-tribales. Pero todos estos asentamientos tenían un vínculo común, un lugar que era aceptado por todos, en lo que se mantienen reuniones, se establecían mercados y sobre todo se acudía a la oración. Sabemos por regla general que en la mezquita, además de acoger en su interior a la administración de justicia, se impartían la clase por parte de los ulemas, de lo que podemos denominar enseñanza superior. La diversidad de funciones de este espacio es fundamental de la vida religiosa de los musulmanes, lo que sigue manifiesta.
Pues la mezquita se erige en un centro de múltiples conexiones, comienza en la sociedad andalusí, con repercusiones no solo a nivel religioso o ideológico, sino también intelectual y político-administrativo, y a menudo, así lo sostengo, incluso económico, lo que es importante en nuestro caso. Todas las ciudades importantes de Al-Ándalus tenían mezquitas de barrio, la mayor parte edificada gracias a las aportaciones particulares de forma piadosa, con fines piadosos de musulmanes acomodados, los llamamos al-Nas. Estas contribuciones se hacían tanto en vida como por plaza testamentaria, y era habitual que las mezquitas recibiesen el nombre de su benefactor. Sin embargo, lo que más interés tiene esta tarde para nosotros está por determinar aún el papel jugado por las mezquitas en la zona rural, que parece ser que tenía relación con un mercado cercano. La zona acotada en este estudio, en la zona acotada de este estudio, cabe la posibilidad de haber localizar alguna, al menos el lugar donde se erigían un par de mezquitas rurales, siendo en este momento, por mi parte, tarea de investigación el caso de Jiménez, donde su existencia parece haber quedado fosilizada en el propio topónimo derivado de la voz Achamatzaná, el sentido de congregación, de reunión de asamblea de los habitantes de una serie de asentamientos que, aunque dispersos, mantenían un vínculo a través de la solidaridad sociognática conocida en la sociedad árabe como Sevilla. Es desde luego una propuesta que debe ser tenida en cuenta para ser estudiada. Además, hay que tener presente, siguiendo al geógrafo Al-Udri, cuando enumera en la Cora de Al-Jazeera, cuando enumera en la Cora de Al-Jazeera los distritos de Al-Jazeera, la capital, Aro, un distrito muy montañoso e inaccesible, Zapani y Irmat, también nombra a los partidos, es decir, los Aizar de Hatar, Lapta, Al-Barbar, Mukru, Husain, Male y Maisá. Este último dio lugar a la forma castellana de marchar, es decir, cortijo. Y yo pregunto, ¿y si en la actual estación de Jimena de Los Ángeles hubiese quedado establecido un marchar, uno de grandes dimensiones, que diese nombre a todo el distrito? Recordemos, de vegas feraces, abundante de agua, buena comunicación, y la actual población de Jimena fuese el punto de encuentro de la asamblea de toda la zona instalada en un antiguo cruce, una comunitaria. Recordemos el ramal de calzada de aludido, con la pasada de Alcalá, un inmejorable vado para sortear en los gargantas, y donde transcurre un camino todavía visible que coincide con el citado ramal que se interna en el desfiladero de los gargantas en dirección a Benassain y Portugal, y donde podría haber quedado instalado un mercado al aire libre. Esto podría quedar fijado de forma indirecta si consideramos que el actual asentamiento de Marchinilla hace referencia a un marchal más pequeño, si se comparaba con el señalado antes cercano en la estación. Bien, me quedo aquí, por ahora es lo que puedo ofrecer. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas, a lo que es lo mismo, muchas dudas y poca certeza. Hay que ser consciente de los errores que puede inducir la investigación la toponimia. Soy el primero que lo reconozco, pero aún así lo considero necesaria si se quiere avanzar, profundizar en el conocimiento de este periodo histórico tan confuso y poco estudiado como es el que transcurre entre el mundo antiguo tardorromano y el alto medieval de Al-Ándalus en particular. Un estado que considero que dio sus primeros pasos en esta tierra con el establecimiento de una retaguardia y la realización de los primeros repartos de tierra a la población civil que acompañaba a las tropas bereberes de Tari Ben Siyar, y también la concesión de una serie de istas, una especie de feudo, a los protagonistas de la invasión, como es el caso de Tari Ben Malik, al que se le concedió Castilla. Y en todo este proceso, las tierras de Jimena adquirieron desde un primer momento, tras la llegada de los bereberes, un gran protagonismo. Pues nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias, don José Benedetto.